En la parte inferior a la Sí. derecha, me parece. Ya, ¿le sale que está grabando? Mm, No. En la parte no. superior izquierda, ¿le sale que está grabando? Superior izquierda. Mm, No. Sí, Porque, dice grabando. Sí, sí, dice grabando. ya ves. Ya. A ver, lo que les decía. La SketchUp 2017 es el programa de modelado que vamos a trabajar y funciona únicamente con la versión V-Ray 3.6, perdón, ¿qué hablo? 3.4.4 y la versión de SketchUp 2018 trabaja pues con la versión V-Ray 3.6 que actualmente no se encuentra activa. Dicen por ahí los rumores que hay un crack, que hay un método para craquearlo con una versión extendida. En resumen, no sería un crack, sino sería como una versión demo extendida, ¿ya? Pero yo lo he probado por 30 días, esa versión infinita, y se venció. Así que yo tenía pensado también enseñar la versión 3.6 de V-Ray, pero al parecer pues me obligó a reducirme a la versión 3.4. Bien, para cada versión de SketchUp existe un personaje. En este caso tenemos a Chris. La versión 2016, si no me equivoco, está Lisa. La versión 2015 está Stick. ¿Cómo puedes saber sus nombres de cada uno de ellos? Porque con esta herramienta de acá, donde está el texto, puedes venir y ahí te sale su nombre, Chris. Por si acaso no lo sabían. Oh, Ya. A ver. Bueno, el primer paso para cuando abrimos SketchUp sería guardar, pues, ¿no? Porque si no. Ah, verdad, otra cosa. Cuando por error no han guardado su archivo, SketchUp te hace una copia automática inmediata, es un autoguardado dentro de documentos. Al menos la ruta para mí está dentro de documentos. Así que por si en algún momento están trabajando y se les cierra, pues lo más probable es que lo encuentren lo poner por acá. Muy bien. Guillermo, una consulta. ¿Nosotros también podemos grabar la clase? No, solamente yo. No se puede Ya, grabar varias personas. ya, ok. Lo que al final, solamente el que ha creado la sesión de Zoom puede grabar. Pero al Ujú. final luego lo voy a subir a YouTube Ya, genial. de manera oculta. Eh, bueno, deberían de guardar por defecto cuando abren el programa, deberían ya acostumbrarse a guardar sus archivos porque es muy probable que se les cierre. Ahora, hay algo que yo modifico siempre cuando inicio el programa, que sería los perfiles. A ver, los perfiles, eh, sí saben que cuando se cierra esto, ¿dónde lo pueden encontrar? Antes En de empezar. cámara, me parece que es en cámara Ver. o en bar- mm, barra de herramientas y Ajá, selecciono todo lo que necesito. sí, exactamente. En este caso, el conjunto grande de herramientas yo considero que es el elemento principal, ya que sin las herramientas, de hecho este ni siquiera lo tengo que utilizar. Mira, el conjunto grande de herramientas está, digamos, agrupado toda la mayoría de las herramientas que encontramos acá. Por ejemplo, ahora mismo tenemos como primeros pasos activado, que sería esto. Y fíjense, esto se repite acá, esto también se repite acá, la línea se repite acá, el arco también, el rectángulo igual, el busto se repite exactamente acá. Entonces, claro. para no ocupar tanto espacio, solamente vamos a tener activados las herramientas. Son
importantes. Creo que el conjunto grande de herramientas está bien, sobre todo, claro, el conjunto grande de herramientas está bien. Luego yo suelo activar la caja de arena no, las cámaras tampoco. A ver, espérate. Dibujo, edición. No. Estándar, sí. Estándar, ¿por qué? Porque de repente, no sé, hago una línea y pues quiero regresar. Obviamente aquí me sale la opción de volver, que también se puede hacer con control Z, pero aquí tenemos la posibilidad de volver varias veces. Además de que podemos guardar de manera inmediata y no tenemos que venir acá en archivo, guardar el archivo y etcétera. Otra de las formas para sacar esta barra de herramientas, estos accesos que trae por defecto SketchUp, es dándole clic derecho a cualquier parte de esta barra media gris, ploma, blanca, dependiendo de sus monitores. Si le das clic derecho, aquí te va a aparecer la lista de lo que actualmente tienes instalado, las extensiones que tienes instaladas. En este caso yo tengo el conjunto grande de herramientas activo, todos los que tengan el check estarían activados, y el estándar, pues que es este. Es como... Si que de repente quiero activar, no sé, este plugin Flux Generator, también lo podemos activar. Ok. ¿Qué más? Bueno, una vez que hemos establecido ya las herramientas, de momento para mí yo considero que si no es una herramienta que voy a estar utilizando dentro del proyecto, no la tengo. ¿Por qué? Porque luego se me llena la pantalla de puras extensiones y se me reduce esta parte de acá del viewport, el viewport donde vamos a estar trabajando. Yo pues quiero verla de la manera más grande posible, ¿no? Luego hay personas que les gusta trabajar así, luego quieren activar más cosas, así, y lo llenan Se completo. se va llenando la pantalla. Ajá, se va llenando Para tu pantalla. complicar la vida. Sí, en realidad yo no prefiero tener, si no las voy a utilizar, ni las tengo ahí, porque me ocupan espacio, además, me estresan. Ahora, bueno, V-Ray pues sí lo tengo activado, pero en la parte derecha. ¿Por qué? Porque ya sé que cuando quiero hacer un material, pues únicamente me voy a ubicar en la parte de la derecha y aquí voy a encontrar más rápido las herramientas. Sin embargo, si yo las mezclara con otras herramientas, pues voy a tener, ¿dónde está V-Ray? ¿Dónde está V-Ray? Acá está. Entonces, yo recomiendo de que lo pongan al lado derecho para que su búsqueda sea inmediata. Acá únicamente se encuentra solo V-Ray. ¿Ya? Ahora, Chris. Sí. No, el muñequito. Ah, De hecho, no se llama igual pero se escribe diferente. Ah, es igual, no. Se escribe con no, H. es diferente. Cristina, ¿te llamas o Cris? Así a secas. No, Cristina. Cristina, claro. Ya, bueno, primero voy a explicar muy por encima las herramientas del conjunto grande de herramientas. La primera sirve para seleccionar, evidentemente. Es como si estuviéramos en el AutoCAD. Cuando seleccionamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Solamente selecciona lo que tenemos dentro de la selección. Pero cuando seleccionamos de derecha a izquierda, cambia incluso la proyección de la selección con unas líneas continuas y selecciona todo lo que esté tocando esta línea en su interior, ¿no? Todo este cuadrado de las líneas continuas se seleccionaría. De izquierda a derecha, solo lo que está dentro, ¿ven? Solo lo que está dentro, aquí no me hace ninguna selección. Y todo lo que selecciona. Luego también con un clic también puedes seleccionar. Y en fin. Luego tenemos la herramienta componentes que de momento no lo vamos a ver. Y esta que es una herramienta muy importante que es la bandeja predeterminada.
La bandeja predeterminada contiene bastante información. No solamente se centra en materiales, como normalmente dice aquí, aplicar color y materiales, sino que también encontramos varias pestañitas que podemos hacer uso. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la información de la identidad. Pasa. La primera, que es la información de la identidad de PSP. ¿Le mandaste el 8? La primera, que sería la información de la identidad. Bueno, aquí te da la información de cada uno de los objetos que tengas dentro de tu espacio de trabajo. Dentro de tu espacio de trabajo. A ver, ¿con qué nombre salía el depósito? ¿El de la empresa? Ah, ya, entonces sí es confiable. Ya. Entonces, mira, luego, por ejemplo, si yo selecciono a Chris, no tú, no Chris. Ok. Cuando selecciono a Chris, ahora la información de la actividad se me activa porque me está dando la información de este elemento. ¿No se le puede cambiar el nombre? No sé, de repente sí. Guillermo lo vamos a poner. A ver, ahora sí dice Guillermo. Sí, sí se le puede cambiar el nombre. Ah, ya. Entonces, al seleccionar a Guillermo, me dice que la capa, bueno, se encuentra dentro de la capa 0, que no existe ninguna copia de él, pues que su nombre es Guillermo. Y el tipo, que es el tipo del modelador, que es un grupo, ¿no? Luego tenemos, bueno, además también tenemos la posibilidad no solamente de ver su información de Guillermo, sino que, bueno, esto lo voy a explicar más adelante, no importa. Tenemos luego la opción de materiales. Aquí es una opción, una ventanita muy importante que quiero que me entiendan bastante, quiero que ser claro en esta parte. Primero, cuando modelamos una pieza, sin importar la forma que tenga, vamos a hacer una caja. Imagino que ya sabemos hacer una caja, ¿verdad? Sí. Cuando yo la selecciono y la aplico, por ejemplo, un color, que va a ser el método que vamos a trabajar casi siempre, le aplico un color, por ejemplo, aquí a esta caja, y actualmente me dice que estoy utilizando el color, bueno, el nombre, ese es el nombre del color. Me dice que para este material se le ha aplicado el color A001. Yo le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, si esto es una textura de madera, yo le puedo poner madera, y ahí está, ¿no? Le puedo renombrar su nombre. Ahora, en la parte de materiales tenemos la ventana de seleccionar y la ventana de edición. La ventana de seleccionar, pues, me va a permitir aplicarle cualquier tipo de color a diferente pieza. En este caso, si lo traduciríamos en V-Ray, estaríamos introduciendo materiales, ¿ya? Esto en V-Ray serían como sus materiales. Por ejemplo, ahora agregué otro color y etcétera. Ok, el color que tenga aquí es el color que se va a editar. Fíjate, si yo, por ejemplo, lo cambio a verde, ahora se ha cambiado este color de acá. Sin embargo, si yo ahora vengo con el goterito y le aplico al color rosado, en edición solamente se va a editar el rosado, ¿no? Yo le puedo cambiar el color al rosado a azul, ¿ya? Esta parte, si está claro, si se entiende. Sí. Sí. Ok, entonces ya sabemos que el color que tenga aquí como previsualización va a ser el color que se vaya a editar dentro de edición. 3 solamente hay conectados. Está Karen, Brian y Chris. Brian y Chris, no sé quién falta. Por ejemplo, ahora, esta parte es muy interesante. El tema de aplicar texturas. Yo normalmente estoy aplicando texturas dentro de la bandeja predeterminada, que en este caso serían los materiales en SketchUp. Si ya le apliqué un color y le cambié el nombre, aunque no es tan
necesario cambiarle el nombre, pero cuando yo lo vengo a editar, voy a decir que quiero utilizar una imagen en vez de este color. O sea, solamente, a ver, me explico. Solamente he aplicado el color para que me pueda salir la opción de editar este color y convertirlo a una imagen. Solamente por esa razón o por ese motivo es que he aplicado un color. Muy bien. Voy a decirle que quiero utilizar una imagen como textura, que sería uno de los métodos para agregar una textura. Y ahora voy a buscar dentro de mis archivos una textura para utilizar. En este caso va a ser una textura de mi carpeta, que luego van a hacer sus carpetas. Y espero que no las pasen. Por ejemplo, yo voy a importar o le voy a agregar una textura, no sé, de madera. Por ejemplo, esta. Ya. Aquí quiero que tengan algo muy en cuenta que sería la resolución de la textura. La resolución de la textura, de cierto modo, importa bastante. ¿Por qué les digo que importa bastante? Porque cuando introducimos los valores de la textura, estaríamos introduciendo los valores reales de la dimensión de esa textura. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora estoy introduciendo una textura de madera que es vertical, ¿no? Se nota que es vertical. La proporción, esta es una imagen cuadrada. Si yo pongo el pulsor del mouse encima de la textura, aquí me va a salir una información. Me dice que de tamaño, que de dimensión es 427 por 960. Esta información yo tengo que ponerla dentro de SketchUp. La traduciría a metros. Por ejemplo, si esta textura mide 427 por 960, pasarla a las dimensiones de SketchUp sería 0.4 por 0.9. 0.4 por 0.9, si es que no pasa de los 1000 píxeles. Si es que no pasa de los 1000 píxeles. Si la textura pasa de los 1000 píxeles, sería, por ejemplo, esa textura que pasa más de los 1000 píxeles. Aquí en este caso tenemos 3600 píxeles por 7900 píxeles. En este caso sería 3.6 por 7.9, ¿verdad? Cojo los dos valores de la dimensión de la textura para ponerlo en mi textura. Entonces voy a primero por la textura vertical, la de arriba. Aquí como no pasa los 1000, tendría que ponerle 0.4 por 0.9. El punto 42, 0.42 ya no es tan necesario, porque son como decimales, que no importa tanto. ¿Ya? Ya. Entonces, 0.4 por 0.9. Se ha importado y fíjate que la textura ahora se ha desescalado. Si yo pongo aquí en el ancho, que en este caso era 0.4, 0.4, automáticamente se ajusta al valor 0.9 y esto sería como las medidas de la textura que deberías de tener dentro del editor de Sketch. Guillermo, he tenido la pantalla dividida y no he apreciado muy bien el tema de los. De la dimensión. Sí, puedes repetirlo Sí, ahora, no ya te lo tengo en la preocupes. pantalla ahora. Esto te lo voy a volver a repetir las veces que tú quieras. Hemos dicho que... ¿Desde dónde te quedaste? ¿De los colores? ¿Y esto sí lo entendiste? No, eso sí, sino que lo tenía compartido en la pantalla y no vi los valores, o sea, los decimales y eso. Ya. Por ejemplo, ahora, lo que tengo... a ver. He estado utilizando una textura para pasar de tener los colores sólidos a agregarle una textura dentro de mi material. Lo que he hecho fue utilizar una imagen y he dicho de que la proporción de la imagen es muy importante. Aplicamos la proporción de la imagen dentro de dimensiones, poniendo el mouse encima o dándole clic derecho
en propiedades, en detalles, aquí vamos a ver la dimensión de la textura. En este caso es una textura de 427 por 960. Esta información tenemos que pasarlas a metros. En este caso sería 0.4, este primer valor, y en el segundo valor 0.9. 0.4 sería el valor en ancho y 0.9 sería el valor en alto. ¿Esto por qué? Porque la textura es vertical, ¿verdad? La textura Ujú. es Sí. vertical y debería tener un valor superior en el sentido vertical al sentido horizontal. Ujú. Cuando la textura pasa de los 1000 píxeles, porque ahorita estamos solamente llegando a los 960, cuando la textura pasa de los 1000 píxeles, ahora tenemos que cambiar la proporción. Esto, por ejemplo, llega a los 5300 píxeles por 3000 píxeles. Aquí se utilizaría 5.3 por Por 3 puntos. 3.0. Ajá, por 3. Claro, 5.3 por 3.0. Ajá, se agarran los dos primeros valores si es que pasa Ajá. los 1000, las dimensiones en 1000 píxeles. Ahora, lo que yo he hecho fue importar esa textura que le he dado, que está 0.4 por 0.9, ¿no? Ujú. Aquí te sale como un valor, simplemente tienes que poner 0.4 y se ajusta, se podría decir. Claro. Si aquí tiene el 0.9, pues perfecto, de maravilla, Ujú. Si no tiene no, lo ningún problema. consideramos 0.9 igual, como está ahí. Si de repente aquí es 0.4 y aquí es 0.8, mira lo que pasa si yo intento modificar 0.8, se ajusta el valor de arriba. ¿Por qué? Porque esto está Mm, bloqueado. Esto ok, está bloqueado para que cuando tú ajustes el valor de arriba, inmediatamente se ajuste el valor de abajo. ok. Si yo lo desbloqueo haciéndole clic, yo tengo la Ujú. posibilidad de agregar manualmente, independientemente, el valor. Ahora ya está 0.4 y ahora lo bloqueo. ¿Por qué Ok. es importante tener siempre las dimensiones aquí y no poner cualquier dimensión? Ah, 4, ¿no? 0.4, ahí está. Sí, 0.4. Ahora, ¿por qué es importante tener las dimensiones exactas como viene la textura? Porque si por algún error el programa, porque por defecto el programa hace sus locuras, el programa te pone, por ejemplo, aquí 5, mira lo que pasa. La textura se desproporciona y se pierde su escala Mm, real, sí. ¿ya? Y entonces es muy probable que te salga este tipo de errores. Estos errores, texturas súper estiradas, y te va a quedar pues un resultado malísimo. Normalmente este error que te hablo te produce cuando tú ya pusiste una textura y tú vuelves a poner otra textura pero de otra dimensión. Ahora vamos a ver. Mm, Voy a volver a utilizar una imagen. Ahora ya no hay necesidad de utilizar este check. Voy a simplemente acá, donde dice buscar archivo de imagen, y lo buscaría de la misma manera. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esta horizontal. Esta tiene 5.3 por 3. Y aquí sería 5.3. 5.3 por 3.0. Ya, ajá. Mira lo que pasa. 5.3 por 3. 6.87 hay aquí. ¿Te das cuenta? Sí, es proporcionado. Este error empieza cuando tú reemplazas la textura por alguna razón, de repente no te gustó, no era la textura que querías. Claro. Entonces, este error empieza a nacer cuando tú reemplazas la textura. Aquí la única solución sería desbloquear y poner 3 para ahora recién ajustar a las proporciones indicadas. Pero estamos hablando solamente de proporción. Ah, ya, ok. Estamos hablando solamente de proporción de la imagen. Esto puede ser, esto nunca es necesario tenerlo con los valores que trae las dimensiones actuales. ¿Por qué?
Porque si bien es cierto, es un poco contradictorio, ¿verdad? De que yo les estoy diciendo que deberían de poner esto según la imagen. Pero ¿qué pasa? De repente las dimensiones que yo le estoy poniendo no es la escala que debería de tener esta piedra, ¿sí me entiendes? Ujú. Entonces, solo en ese caso de que la proporción sea muy grande para la escala que tiene la textura, aquí se tiene que reducir la medida de la textura. Eh, a ver, le bajo y ya pues, ¿no? O sea, pero en principio debería tener las dimensiones de la textura. O sea, primero le pongo las dimensiones de la textura y me doy cuenta. Si está, lo dejo ahí. Si está bien la escala, lo dejo ahí. Si de repente la escala me parece que es exagerada, pues voy a tener que reducirlo siempre y cuando esto esté bloqueado. Siempre y cuando esta opción esté bloqueada. Entonces, como ahora veo que la textura no está escalada, o sea, está con las proporciones de la textura, que sería 5.3 por 3, pero la escala es muy grande utilizando estos valores. Yo tengo que reducir los valores de esta textura, de esta dimensión, para ajustar la escala, pero siempre, pero sigo teniendo la proporción de la textura, porque si yo, por ejemplo, pongo aquí 1.5, aquí va a estar la mitad del 2, del 5.3. Ujú. Entonces se regresa a la mitad, pues estaría utilizando la mitad de la proporción que actualmente estoy utilizando. Con una textura cuadrada se entiende un poco mejor. A ver, voy a buscar una textura cuadrada. Por ejemplo, esta que es una textura cuadrada, ¿no? Esta tiene 0.9 por 0.9. Yo lo que haría, aquí tendría que poner 0.9 y aquí poner 0.9. Ok, de repente, ahora, esto me parece que es muy grande la escala, aunque pues no es grande, solo como el ejemplo. Si yo le bajo esto a 0.5, esto también se ajusta, pero sigue teniendo la proporción cuadrada, 0.5, 0.5, ¿verdad? Sí, ¿Sí se entiende más o menos? Ujú. ¿Quieren que sí, lo vuelva a repetir? ¿Sí se entiende? Sí. sí, sí. Sí. Ok. ¿Tú, Karen? Sí, también. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Porque estaba haciendo una pregunta. Ah, ok. ¿Qué pasa si selecciono la pieza y hay una opción en donde sale textura para escalarlo? ¿Está bien Ya. o Eso, claro, está bien, pero eso va más por ajustar la textura manualmente. O sea, ya no estás trabajando las proporciones en metros, sino que lo estás haciendo de manera manual. A eso te refieres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si te das cuenta, mira, esto se escala igual en ancho que en alto, ¿te das cuenta? O sea, si escalo así, lo estás escalando de manera igual para todo, ¿ves? Ajá. Pero Ok. a ver, si por ejemplo si lo escalas así no hay ningún problema, siempre y cuando la proporción sea la exacta, ¿sí me entiendes? Siempre la proporción tiene que ser la misma. Eh, claro, siempre tiene que ser la proporción la misma. Pero claro, no hay ningún problema de que tú escales porque al final te esté escalando igual. Es como si estuvieras reduciendo el valor de 1, ¿no? Ahí está, le doy clic finalizar. Esta Ujú. cara te va a quedar más chica que el resto. Lo que tienes que hacer aquí sería con el goterito hacerle clic Claro. hacerle clic a esta cara y decirle que las coordenadas, o sea, la información que se ha actualizado, que sería en escala, le hago clic y se actualiza automáticamente esta parte de acá. Y ahora al aplicarla, 3 veces clic seleccionando, se lo aplico a todo. ¿Ves? Ujú. Ya no tengo que seleccionar manualmente esto. Pero sigue teniendo la misma proporción. La proporción cuadrada, fíjate, sigue teniendo la proporción cuadrada. Que sí también se puede hacer esta opción, esta forma, como tú dices, Karen. ¿Alguna duda, inquietud?
No, quedó todo bien, quedó todo claro. Ok. Sí, Entonces hay que tener en cuenta la proporción de las texturas, porque por ejemplo, si yo tengo por ejemplo aquí 5 y yo intento escalarlo, va a seguir escalándose en esa proporción de 5 en 1, ¿no? Si yo lo checo, va a seguir siendo así, claro. a menos que pues estire esto. Pero yo no suelo utilizar esta herramienta de acá. Bueno, pocas veces. Solamente la utilizo cuando quiero encuadrar bien la textura. Aquí, por ejemplo, que empiece en esta esquina. Claro, de Y acuerdo. termina en la otra, Ajá, y en que el otro termine. vértice. Ajá, Ujú. exactamente. Bueno, en esa ocasión sí finalizar. Solo en esta ocasión sí lo utilizaría, ¿no? Entonces, bueno, eso sería en cuanto a materiales y texturas, que la proporción hay que tener en cuenta, de que debería de corresponder con las dimensiones en píxeles, pero si las dimensiones en píxeles no son la escala real que debería tener la textura, pues me obliga a cambiar la textura a cambiar la dimensión de la textura siempre y cuando esté bloqueado para que conserve la misma proporción en ancho que en alto. ¿Ya? Ujú. Por ejemplo, esta otra imagen cuadrada. Esto tiene... Bueno, es una imagen cuadrada, así que da igual si tiene 1000, 2000. Lo que me importa ahorita es la escala, por ejemplo, esto es demasiado grande. Tal vez me interesa bajarle un poco al 50%, 0.5 de repente. Ahí está, un poquito mejor. Sí. Entonces, claro, pues la escala reduce, pero sigue teniendo la proporción que es una proporción cuadrada. Ahora, vamos a bueno, los componentes de momento no. Los estilos. Los estilos va a estar más relacionado con la previsualización que tenemos dentro, la visualización que tenemos dentro del viewport, o sea, todo esto de acá, donde trabajamos, ¿ya? Ya. Donde trabajamos sería el estilo. Actualmente estamos trabajando con el estilo sencillo, fíjate. Aquí tenemos el estilo que estamos trabajando. Este se llama estilo sencillo. Tenemos diferentes tipos de estilos de representación del frame buffer, ¿no? Por ejemplo, tenemos el estilo aristas en boceto, que son líneas, ¿ves? Que son líneas, eh, son formas de previsualizar el modelo 3D. De hecho, creo que una vez hice uno, a ver. Por ejemplo, acá yo le hice a este arquitecto también una previsualización que sería de esto, ¿no? Sería con el estilo, con uno de los estilos, pero en este caso tenía activadas las sombras. Y sería como una forma de representación esto. Va a ser interesante para generar sus láminas. Y esto lo hice dentro de SketchUp utilizando estilos. ¿Ya? Ujú. Y activé las sombras que ya viene de aquí. Sombras que está acá también. Activé las sombras y se ve un poco más interesante, ¿no? Como para Ujú. poder armar una lámina arquitectónica. A ver, luego está... Bueno, en fin, tenemos diferentes tipos de estilos, ¿ok? Eso está claro, ¿no? Cada pestaña tiene una previsualización diferente. Factura. No, al señor. Señor. Bueno, aquí por ejemplo, estamos trabajando con el estilo sencillo. Y en este estilo tenemos la posibilidad
bueno, tenemos la obligación de apagar los perfiles. Los perfiles son nada más los bordes que tenemos aquí muy remarcados innecesariamente, porque no nos necesitamos. Y lo desactivamos porque nos consume bastante memoria RAM. Esto claramente no está siendo, digamos, aplicado porque no tengo una cantidad de polígonos, o sea, no tengo algo complicado que me haría ralentizar la computadora. Pero ya les digo, desde mi experiencia, cuando tenemos un proyecto más grande, esto de los perfiles te va a consumir, digamos, memoria RAM innecesaria. Así que, por favor, jamás se olviden de apagarlos. Siempre por defecto vienen los perfiles activados. Así que necesitan apagarlos y mírenlo cómo, ¿vieron cómo se cambió la previsualización? Sí. Prendo y ahora se ve más grueso, los bordes. Y lo ¿Puedes apago. repetir esa parte donde apagas los perfiles? Ya, ok. Está ubicado dentro de estilos, para empezar. Ajá, en capas, ¿cierto? Ajá, En estilos, en estilos. estilos. Ya, genial. Ahora, existen diferentes tipos de estilos para cada previsualización, bla, 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 etc. El estilo que nosotros trabajamos se llama estilo sencillo. Está en estilos predeterminados. Aquí lo encontramos completamente. Acá encontramos el estilo sencillo. Este estilo sencillo tiene la característica de que trae activado los perfiles y esto nos consume memoria RAM innecesaria y hace que nuestro proyecto sea más lento. Va a hacer que nuestro proyecto, cuando tengamos más masa geométrica, se vuelve súper lento. Se vuelve, cuando empezamos a orbitar con la ruedita del mouse, esto se hace así, lento. Cuando trabajamos con proyectos más grandes, ¿ya? Se hace súper lento, se queda, y para optimizar, digamos, este lag, tendríamos que venir dentro de estilos, estamos en la pestaña de seleccionar, Edición. ahora venimos a edición, en la parte de ajustes de arista, encontramos los perfiles. Aquí tenemos que desactivarlo, lo tenemos que desactivar para que ahora vaya un poquito más fluido. Bueno, esto nuevamente les digo, evidentemente no va a ser aplicable con esta cajita, pues sí está plano, a menos que tenga una computadora súper malísima, ¿no? Y pues ahora solamente quedan las aristas encendidas, que serían los bordes que rodea esta caja, ¿no? Si yo lo apago, pues no voy a tener nada, fíjate. ¿Verdad? Pues las aristas no es tan necesario apagarlas. Las aristas sí hay que tenerlas encendidas. Solo tiene que quedar como opción solo aristas nada más. Exactamente, solo aristas. Pero ahora te digo algo. Los perfiles, perdón, el estilo al momento de desactivarlo no se desactiva por completo. Porque si yo, por ejemplo, yo creo una cámara, sí saben qué es una cámara, ¿no? Ver animación y añadir escena, una escena. ¿Sí? ¿Sí saben qué es una escena? Sí. Ok. Sí. Si yo cuando agrego una escena, es muy probable que, es muy probable que se empiece, bueno, aquí se ha cambiado el estilo sencillo 2, porque aquí yo le había apagado los perfiles, pero déjame volver al estilo sencillo 1, en fin, aquí está. Entonces, cuando yo lo apago, tengo que, mira, fíjate cómo se activa, se me sale la opción para actualizar aquí, en el icono de los estilos, ¿se nota? Tengo que actualizar los estilos para que se graben esos cambios, porque si no se me vuelve a activar nuevamente los perfiles. Desactivo y actualizo. Y actualizo. ¿Ya? Para que se graben los cambios del estilo. Y eso tenemos que hacerlo siempre que abramos Sketch. Ok. Muy bien. Capas, bueno, yo personalmente no trabajo con capas, pero
sí lo recomiendo. Esto va a depender. O sea, si tu computadora es de, no sé, 4 GB de RAM, es lenta, no soporta mucha carga pesada, etcétera, conviene trabajar con capas. ¿Por qué? A ver, cuando ambientamos un proyecto interior, normalmente ponemos la mesa. A ver, perdón, voy a cargar mi laptop. A ver, acá nomás. Estilos. Perdón, me puse a comer. No se conectó bien. Ay, ay. Ahí está. Ya. Ahí está, ya se enchufó. Entonces, cuando, cuando tenemos acá, cuando vamos a ambientar un proyecto interior o exterior, qué sé yo, normalmente ponemos acá la sillita, luego acá la otra silla, que iría la mesa, ¿no? Eso es solamente un ejemplo representativo. Ujú. Acá, por ejemplo, el mueble, etcétera, ¿no? Lo ambientamos totalmente. Entonces, tener todo en SketchUp es como que muy pesado, tener toda la geometría. SketchUp no es un motor, no, perdón, claro, SketchUp no es un software que soporte bastante carga poligonal. Ya cuando tiene sus ambientitos ya un poquito llenos, ya se empieza a quedar un poquito, se empieza a poner lento y pues da un dolor de cabeza. Sí. Lo que yo recomiendo es que trabajen con capas si es que sufren de hacer que SketchUp se ponga lento, hacer que SketchUp se ponga lento y para trabajar con capas nada más tengo que añadir una capa y ponerle, pues, por ejemplo, como nombre comedor. Entonces yo sé que el comedor diría esto, esto y esto. Y para agregarlos a esta capa tengo que venir a la información de la identidad y selecciono los 3 archivos y lo cambio a la capa comedor. Comedor. Eso es todo. Ya está. Entonces Ah, fácil. de repente yo pongo vegetación. Quiere decir que todo mi grupo, bueno, no voy a seleccionar grass por grass, porque el grass se te hace uno solo. Entonces yo puedo poner de repente mis árboles, este otro árbol. Aquí los digo que ellos entren a la capa de Vegetación. vegetación. Cuando yo quiero apagar, simplemente apago la vegetación acá en el check y ahora Ujú. ya voy a tener una carga de Vale. poligonal menos. Entonces ya no se va a ver tanto. Y de la misma manera el comedor lo apago y pues ahora sigo ambientando, sigo ambientando. Y lo que hago yo es esto, mira, alinear vista y por ejemplo actualizar. Cuando quiero renderizar, Una pregunta. Hace un momento en información de la identidad salían dos cuadritos. dos cuadritos. ¿Y ahora de dónde Sí, sale? sí, ¿por qué sale ese, bueno, prácticamente que es como una capa invisible? Mira, algo así como este, aquí me sale un cuadrito y Ujú. aquí te sale dos cuadritos. Claro. Ya, porque en la cara, es que en realidad como Sketch trabaja con dos caras, sería la cara positiva y la cara negativa. En la cara positiva se está agregando una textura. Esto ya lo voy a explicar más adelante. Ok. A ver, entonces, lo que les decía, ¿no? Yo lo que hago es, por ejemplo,
creo una escena sin nada de mobiliarios y ahora creo otra escena con mobiliarios. Aquí en esta escena lo actualizo. Le digo actualizar, esto lo voy a borrar. ¿Ya? Ahí para poder verlo mejor. Y por ejemplo, esta escena que está como con personas y esta escena está sin personas. Esta escena está con personas, esta escena está sin personas. Entonces yo suelo hacer esto para, por ejemplo, aquí quiero renderizar algo o de repente aquí yo lo quiero renderizar con los mobiliarios ya puestos. Entonces creo la escena. Ya no tengo que estar activando nada. Ok. Los Guillermos. Lo diríamos. Ahora, bueno, luego sigue la capa de sombras, donde tenemos la posibilidad de activar la sombra, la iluminación. Esto está enlazado con el tema de V-Ray, ¿ok? Si nosotros movemos, por ejemplo, las sombras a un horario en particular, la misma iluminación se estaría produciendo dentro de V-Ray. Si yo lanzo un render, entonces tendría una iluminación como de las 8 de la mañana en noviembre. Render al mediodía, pues tendría una iluminación al mediodía. Si yo lanzo una iluminación nocturna, medio atardecer, pues tendría una iluminación según el horario que yo vaya poniendo. De la misma manera, con la fecha, y pues las sombras van a ir rotando. ¿Ok? Perfecto. Esto, bueno, solamente para explicarles de que tenían la posibilidad de... Pero jamás enciendan las sombras para trabajar. O sea, está bien un rato para previsualizar cómo se está proyectando, pero nunca deben de trabajar con las sombras encendidas. ¿Pero? Se pone un poco lento. Nunca deberían de tener las sombras activadas para trabajar, siempre desactivándolas. Y por último, bueno, luego sigue las escenas, pues, ¿no? Que hemos creado, que también se crean desde acá arriba. Yo prefiero crearla desde acá arriba. Ver, animación, añadir escena. Ahí se están Sí. las escenas. Y para eliminarlas, quedan con este más, añadir escena, añadir escena. Para eliminarlas con este, el signo, escena 1, escena 1, escena 1. Ahí está. Entonces yo prefiero hacerlo animación, añadir escena y ahí está. Ok. Ahora, bueno, luego tenemos un instructor que te especifica qué es lo que hace, en este caso, esta herramienta. Como tenemos la herramienta de seleccionar activado, nos dice que podemos seleccionar lo que les explicaba, ¿no? Que con un clic izquierdo se le selecciona todo lo que está dentro, con clic seleccionando de izquierda a derecha se selecciona todo lo que tengo dentro. Y seleccionando de derecha a izquierda se selecciona todo lo que toca. Entonces, por esta parte hemos cubierto el conjunto grande, el bote de pintura, que sería la bandeja predeterminada, que también más que todo funciona para los materiales. Vimos de la proporción, de la información de Chris y los componentes todavía no vemos. Estilos, que debemos de apagar los estilos siempre que iniciemos un proyecto. Y las capas, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿sí se ha entendido todo esto? Sí. Perfecto. Karen, escucho hablar. Se le dio su micrófono, creo, Karen. No puedo descargar el SimLab. ¿No? ¿También te pasa a ti? Sí.
Ingrid, ¿terminó de bajar tus programas? Sí, ya hace un buen ratito. Vale, voy a parar la grabación para ayudarte a instalar los programas y hasta aquí estaría la primera parte del video, Genial. Ya, para que muy no bien. sea tan largo. Ujú. Ya. A ver, ¿quién quiere que le ayude ahorita? Yo.